Imagina una cocina sencilla en Chicago, antes del amanecer. El agua tibia humea en una tetera, un rosario descansa junto a una libreta de tareas y una madre abre con cuidado la puerta del pasillo. Llama a sus hijos por su nombre, uno a uno, con esa mezcla de ternura y firmeza que solo tienen las mamás que educan con el ejemplo. Se llama Mildred Martínez. Ama los libros, la oración y la disciplina del día a día. Su casa no es un museo, es una escuela de fe cotidiana, donde se aprende a madrugar para servir, a rezar con alegría y a estudiar con constancia. Al calor de esa mesa, un niño crece mirando cómo la fe se vive en platos compartidos, en silencio agradecido y en la lectura que abre horizontes. Ese niño es Robert Francis Prevost. Hoy, el mundo lo conoce como Papa León XIV. Detrás de los grandes titulares, el primer papa nacido en Estados Unidos, hay una historia más íntima, la de una madre bibliotecaria que supo hacer de la palabra escrita una puerta abierta a Dios y al prójimo. En el barrio y en la parroquia la familia era conocida por su vida de iglesia, por el servicio sencillo y constante. Mientras tanto, en casa, Mildred enseñaba que la excelencia no es lujo, es responsabilidad. Así nacieron hábitos que después reconoceremos en el pontífice: estudio serio, escucha atenta y servicio antes que prestigio. Pero la huella de Mildred no termina en Chicago. Sus raíces maternas se enlazan con la comunidad criolla de Nueva Orleans, esa mezcla de historias francesas, españolas y afrodescendientes que, con el tiempo, migró hacia el norte buscando oportunidades y dignidad. Los genealogistas que revisaron censos de principios del siglo XX hallaron que los abuelos maternos de León XIV figuraban como personas negras en los registros del Séptima Ward, y que con los años la familia se asentó en Chicago. En esa trama de memoria, fe y resiliencia se entiende mejor el tono humano, cercano e integrador que hoy muchos perciben en el Papa. Por eso esta no es solo la biografía de una madre, es el mapa de una herencia espiritual, una cocina antes del amanecer, una biblioteca que huele a papel y esperanza, una mesa siempre abierta y una oración que sostiene. Cuando escuchemos a León XIV hablar de misericordia y de servicio, recordemos que hubo una mujer que primero le enseñó a escuchar, a servir y a estudiar. Esta historia está contada por vecinos, periodistas y archivos que guardan su nombre. Mildred Martínez, la voz suave que encendió una vocación que hoy resuena en toda la iglesia. Raíces de Mildred, herencia, ciudad y fe. La escena con la que abrimos no se apaga al terminar la introducción. Esa cocina de madrugada se expande y se vuelve mapa. Para entender a Mildred hay que caminar primero sus calles. Chicago no es solo el telón de fondo, es el suelo donde sus pasos aprendieron a ordenar la semana en torno a la misa temprana, a encontrar refugio en la biblioteca y a hacer de la casa un pequeño santuario. Allí nació Mildred Martínez, hija de una historia que venía viajando desde el sur y que traía consigo cantos, rezos y la determinación de quienes levantan futuro con las manos. En ese cruce de caminos la fe no era discurso, era costumbre. Y en esa costumbre ella forjaría más tarde un hogar que respiraba oración y estudio. Las raíces maternas de Mildred apuntan hacia Nueva Orleans, en concreto al histórico Séptima Ward, un barrio donde convergieron lenguas, colores y devociones, y del que partieron oleadas de familias que buscaron en el norte trabajo y dignidad. Esa rama familiar Martínez aparece en archivos y reconstrucciones genealógicas que detallan cómo, a inicios del siglo XX, parte del clan dejó Luisiana y se estableció en Chicago. Lo que viajaba con ellos no era solo un apellido, era una manera de vivir la iglesia como comunidad abierta, con rezos que se cantaban y una solidaridad que se organizaba alrededor del templo y de la mesa. Ese trasfondo mestizo y católico terminaría siendo el humus de Mildred. Cuando uno mira la biografía pública de Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, encuentra constantes que nacen de esa trama. Los testimonios vecinales y familiares coinciden en que en casa la vida parroquial marcaba el compás de la semana. La misa de las 6:30 no era un sacrificio esporádico, era cita habitual, y la madre era quien encendía la rutina y llamaba a sus hijos por su nombre antes del amanecer. Esa disciplina espiritual, hecha de pequeñas fidelidades, es la música de fondo que después reconoceremos en el estilo sobrio y servicial del hijo. Chicago le ofreció a Mildred algo más que una dirección.
Le ofreció parroquias vivas en el sur de la ciudad y una red donde la catequesis y la escuela católica se entrelazaban con la vida del barrio. La familia Prevost se movía en ese ecosistema cercano donde todos saben el nombre del organista y del monaguillo, donde el catequista es el vecino que te saluda al pasar y donde la procesión de mayo detiene por un momento el tráfico de la avenida. Con los años, ese tejido abrazó también a sus hijos y moldeó a Robert desde pequeño. La fe no era una visita dominical, era pertenencia cotidiana. En esa ciudad Mildred halló también su lenguaje propio. Estudió bibliotecología y trabajó como bibliotecaria en liceos de la zona, un oficio que parece humilde pero que en realidad es una puerta que se abre todos los días. Clasificar, ordenar, buscar fuentes confiables, enseñar a distinguir lo esencial de lo accesorio, acompañar a un joven a encontrar el libro justo en el momento justo. Ese modo de servir con inteligencia y paciencia pasó del trabajo al hogar. No es casual que en las crónicas familiares aparezcan estanterías llenas, libretas con listas de lectura y el recuerdo de una madre que ponía el estudio a la altura de la oración. En su casa, el amor por los libros no competía con la fe, la iluminaba. La herencia de Nueva Orleans y el aprendizaje en Chicago no fueron líneas paralelas, se cruzaron en el corazón de Mildred. De una parte le llegaban la calidez comunitaria y la memoria de un catolicismo popular que evangeliza con canciones y cocina. De la otra, la seriedad académica y la organización que enseñan las bibliotecas. En ella ambas fuerzas se abrazaron y dieron una manera concreta de vivir la fe. Abrir la puerta a los sacerdotes que venían a comer y conversar. Sostener una mesa donde se bendice y se escucha. Recordar a los hijos que el domingo no se negocia y que el estudio tampoco. Esa síntesis se volvió estilo de vida y, con el tiempo, pedagogía silenciosa para los suyos. Cuando el mundo conoció a León XIV y los medios contaron su biografía, varias piezas encajaron como si ya hubieran sido escritas en esa cocina. Chicago, Dalton, la parroquia, la escuela católica, los hermanos, la madre bibliotecaria, la misa de madrugada, todo aparecía como río que desemboca. Lo que para la prensa era un perfil interesante para la historia de la iglesia, para Mildred había sido la suma de miles de gestos pequeños. Los reportes recordaron que ella nació en Chicago y trabajó en bibliotecas escolares, y que su familia traía memoria de Nueva Orleans. También recuperaron la imagen de los Prevost como familia muy activa en la parroquia del South Side. La ciudad, la herencia y la fe formaron así un tríptico coherente. Esa coherencia se transmitió a Robert desde la infancia. La catequesis no terminaba al sonar la campana, continuaba en casa con preguntas y tareas bien hechas. La escuela católica no era un uniforme, era una forma de mirar el mundo con responsabilidad y gratitud. La parroquia no se reducía al templo, era la comunidad donde la alegría y la prueba se compartían. Con ese equipaje el niño aprendió a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano y a responderle con obras. Años después, los cronistas que lo vieron en el balcón de San Pedro buscaron en su pasado las razones de su talante pastoral y encontraron esto mismo que Mildred había sembrado día tras día. Por eso hablar de las raíces de Mildred es hablar de un ritmo. Un latido que empieza en Nueva Orleans y se intensifica en Chicago. Un latido que organiza la semana alrededor de la misa, que educa la mente entre estantes y que calienta el corazón alrededor de una mesa compartida. Ese latido es el que, sin necesidad de grandes discursos, formó al niño que después sería sacerdote, obispo, cardenal y finalmente papa. Y ese mismo latido es el que nos conduce ahora, sin detenernos, al siguiente tramo de esta historia donde veremos cómo la maestra en casa transformó la fe heredada en hábitos concretos de estudio, servicio y oración que marcaron para siempre a su hijo. Mildred en casa, oración, misa temprana y comunidad. Venimos de las raíces y entramos a la vida diaria. Lo que en el capítulo anterior era un latido que unía herencia y ciudad, aquí se convierte en reloj de cocina, campanas de iglesia y pasos pequeños antes del amanecer. En casa de Mildred la fe tenía horarios. No se predicaba, se practicaba. Allí comenzó a formarse la conciencia de un niño que entendería muy pronto que servir a Dios es una manera de ordenar el día y de aprender a querer a los demás. Cuando Robert tenía alrededor de 6 años,
Mildred encendía la luz con suavidad y lo llamaba por su nombre. Había que llegar a la parroquia para la misa de 6:30. Él mismo lo contaría ya de adulto y como pastor, recordando el gusto por estar cerca del altar, el latín que repetía de memoria y la alegría simple de empezar la jornada sirviendo. No era un esfuerzo aislado, era una costumbre familiar. La semana se armaba alrededor de esa cita temprana y de la escuela católica después. En esa cadencia silenciosa se templó el carácter del niño que más tarde guiaría a otros a rezar y a estudiar con la misma disciplina que aprendió en su casa. La parroquia no quedaba lejos. En Dalton y el cercano Riverdale, todos sabían llegar a St. Mary of the Assumption. Era uno de esos templos de barrio que ordenaban el calendario y daban pertenencia. Bancos de madera, coros sencillos, un patio escolar que a veces parecía extensión del atrio. La misa dominical organizaba la semana y la catequesis daba tema de conversación en la mesa. Ese fue el ecosistema que sostuvo a Mildred y que abrazó a sus hijos. Allí se aprende que la fe no es un evento, es un hogar compartido. Con el tiempo, los vecinos recordarían a los Prevost como familia devota y constante. No porque hicieran ruido, sino porque estaban. Estaban en la misa, en la escuela, en las pequeñas responsabilidades que sostienen una comunidad. Por eso, cuando aquel monaguillo llegó tan lejos, nadie se sorprendió de ver orgullo en los rostros de Dalton y Riverdale. Reconocían en el Papa la coherencia de lo vivido en casa. La relación íntima entre hogar y parroquia explicaba la serenidad de su estilo. Lo que otros llamaron carisma, los vecinos lo conocían como costumbre buena. Mildred había enseñado a sus hijos que el templo se honra con los pies que madrugan y con las manos que ayudan. Robert aprendió a leer la sacristía como si fuera una segunda aula. Las oraciones tenían música propia y el latín era un idioma de familia que se fijaba en la memoria junto a las tablas de multiplicar. Servir al altar antes de entrar al aula parroquial no solo acomodaba las horas, también educaba el corazón. Allí se aprende a escuchar, a esperar el momento justo, a mirar a los demás. Ese entrenamiento cotidiano dejó una marca que después se vería en su manera de conducir, cercana y sin aspavientos. Chicago, con sus barrios del sur, ofrecía un entramado donde la fe encontraba calle. St. Mary of the Assumption había sido por generaciones un punto de encuentro para familias obreras y estudiantes. Aunque la parroquia cambiaría de estatus con los años, el recuerdo de aquellos bancos se reavivó cuando el hijo de Mildred subió al balcón de San Pedro. La historia del templo y de su escuela volvió a contarse y muchos situaron allí el origen de una vocación que se había cocinado a fuego lento en la mesa y en la sacristía. Las crónicas que siguieron a su elección como papa recogieron esos hilos. Nació en Chicago, creció en Dalton, estudió en instituciones católicas de la ciudad. La gente de su barrio habló de un muchacho serio y servicial. Los periodistas, de un pastor formado en la rutina del servicio. Ambas miradas decían lo mismo con palabras distintas. En la casa de Mildred la fe era ritmo y ese ritmo se volvió estilo de vida. Si uno piensa en todo esto como en un camino, se entiende por qué la misa temprana no era un sacrificio ocasional sino un aprendizaje sostenido. Cada amanecer repetido puso un ladrillo. Cada domingo ordenó la semana. Cada catequesis dejó una pregunta encendida. Con esos ladrillos se levantó la casa interior de Robert. Y con esa casa bien fundada pudo salir después al mundo. De la mano de Mildred, la fe se volvió hábito y el hábito se volvió comunidad. Así avanzamos hacia el siguiente tramo. Ya vimos la escena íntima y la vida parroquial que la cobija. Ahora seguiremos ese mismo pulso para entrar en la otra mitad del hogar de Mildred, allí donde la biblioteca y la cocina se encuentran. Veremos cómo la maestra en casa convirtió la oración en estudio y la mesa en escuela, formando hábitos concretos que harían de su hijo un servidor con cabeza y corazón. La bibliotecaria, libros, escuela y servicio. Venimos de la misa temprana y de la vida parroquial que daba identidad a la semana. Ahora cruzamos la puerta de la escuela y de la biblioteca, ese otro templo cotidiano donde Mildred encontraba un modo concreto de servir. En casa ya habíamos visto el ritmo que despertaba a los hijos de madrugada.
En el trabajo veremos la paciencia que forma criterio entre estantes. La fe, cuando es madura, no se queda en la sacristía. Se sienta a leer, a pensar, a ordenar. Eso hacía Mildred. Su jornada tenía el mapa de los pasillos de 2 escuelas de Chicago. Von Steuben School por un lado y Mendel Catholic School en el barrio de Roseland por el otro. Allí el oficio de bibliotecaria no era un puesto discreto, sino una vocación que se ejercía con método. Los jóvenes llegaban buscando algo que a veces no sabían nombrar. Mildred los recibía con una pregunta sencilla y les abría camino. Clasificar, catalogar, sugerir lecturas, enseñar a distinguir fuentes, acompañar a encontrar el libro justo en el momento justo. Ese trabajo, que otros miran como rutina, exige mirada larga y oído atento. La biblioteca es un cruce donde la curiosidad se ordena y la inteligencia aprende a servir. En esas mesas de lectura se tejían hábitos que luego viajaban a las casas. Silencio compartido que no oprime, disciplina que no asfixia, preguntas que no ridiculizan. Todo eso Mildred lo llevaba a su hogar. Tarea hecha sin excusas, cuadernos en orden, tiempo de lectura reservado como si fuera una cita importante, agradecimiento por el conocimiento que se recibe. En esa atmósfera los hijos aprendían que estudiar no es una obligación fría. Es un acto de gratitud. Alguien escribió ese libro, otro lo catalogó, otro lo recomendó. Leer es entrar a una cadena de servicio. Y el servicio es la forma más humilde de amar. El eco de ese estilo se vería tiempo después cuando Robert volviera a Mendel ya no como alumno del barrio sino como docente. Caminaría por los mismos pasillos que su madre había recorrido como bibliotecaria y comprendería desde el otro lado del mostrador lo que significa sostener una institución con paciencia diaria. Un profesor puede transformar una clase. Una bibliotecaria, con décadas de silencio útil, sostiene generaciones. Allí está la diferencia que él sabría reconocer. La autoridad que vio en casa no era de voz alta, era de coherencia. Hacer lo que se debe cuando nadie está mirando. Quien repasa su biografía encuentra ese hilo conductor sin esfuerzo. La madre bibliotecaria que hace del orden una forma de caridad. El hijo que responde a ese legado siendo estudiante serio, enamorado de las ideas claras, decidido a estudiar matemáticas en Villanova y a convertir la lógica en un modo de amar a Dios con la inteligencia. No es una casualidad. En la casa de Mildred las palabras tenían lugar y los argumentos tenían estructura. La claridad no era rigidez. Era un servicio a la verdad. Por eso la biblioteca no se vivía como depósito de libros. Era un taller. Allí se afinaba el criterio, se templaba el carácter, se aprendía a sostener una afirmación con razones y a escuchar la razón del otro. Esa pedagogía de Mildred tenía varias capas. Primero, el gusto por la lectura como compañía. No leer para pasar el tiempo, sino para habitarlo mejor. Segundo, el oficio de ordenar. Un joven que aprende a ubicar un libro, a respetar el sistema, a devolver a tiempo, empieza sin darse cuenta a ordenar su vida interior. Tercero, el vínculo entre saber y servir. Si el conocimiento te separa de los demás, no es sabiduría. Si te acerca y te hace útil, entonces vale la pena. En cada recomendación de lectura había un acto de confianza. Te presto esta voz porque intuyo que te hará bien. Esa delicadeza, repetida, construye comunidad. En Roseland, donde Mendel levantaba su vida escolar, la biblioteca era además un refugio. Quien no encontraba su lugar en el ruido, lo hallaba entre páginas. Mildred sabía nombrar esa experiencia sin sermones. Bastaba con estar y orientar. Por eso muchos adolescentes que llegaban pidiendo algo puntual salían con una lista más amplia, una invitación a pensar. Y cuando el estudiante volvía con un brillo distinto en los ojos, ella no reclamaba mérito. Le devolvía la responsabilidad. Ahora te toca a ti. Ese es el corazón de la verdadera educación. En casa, ese mismo espíritu se traducía en pequeños rituales. Antes de cenar, un rato de lectura. Antes de dormir,
una revisión corta de lo aprendido. No se trataba de controlar. Se trataba de enseñar a cuidar lo que uno recibe. Robert creció con esa conciencia. La oración ordena el corazón, el estudio ordena la mente, el servicio ordena las manos. Si esas tres cosas se sostienen, la vida encuentra un compás. Años después, cuando eligiera caminos de liderazgo pastoral, muchos verían su serenidad. Debajo de esa serenidad había una biblioteca y una madre. También había una convicción que Mildred repetía con hechos. La inteligencia no es para competir primero, es para comprender mejor y servir mejor. En la práctica, eso significaba escuchar a quien pregunta sin apuro, devolver con claridad, aceptar que no sabemos todo y mostrar cómo buscar. De allí nace el aprecio de Robert por la lógica bien usada. La lógica como puente, no como arma. La lógica que ayuda a ver relaciones, a distinguir causas de efectos, a no confundirse con apariencias. Esa forma de pensar es espiritual cuando se pone al servicio del bien. Si regresamos un momento a la misa temprana del capítulo anterior, entenderemos la unidad de este camino. La fe que madruga para servir necesita mente entrenada para sostenerse en el tiempo. La biblioteca ofrece ese entrenamiento. Mildred no separó nunca las dos escenas. Una invita a la humildad frente a Dios. La otra a la humildad frente a la verdad. Ambas piden paciencia, constancia y gratitud. Por eso su hogar podía ser a la vez capilla y aula, comedor y sala de estudio, descanso y búsqueda. Así llegamos al borde del siguiente tramo. Ya vimos cómo la bibliotecaria se volvió maestra en casa y cómo la casa formó al estudiante y al futuro docente. Ahora damos un paso más y entramos a la mesa donde todo se hacía cuerpo. Allí donde la oración se mezclaba con el olor de la comida, donde los sacerdotes eran huéspedes y la conversación se volvía escuela de escucha. En ese lugar se cocinó la vocación. Allí seguiremos en el próximo capítulo, cuando la mesa de Mildred muestre cómo el servicio cotidiano puede abrir el corazón de un niño a una misión que lo llevará muy lejos. Una mesa abierta, sacerdotes, vecinos y señales. Salimos de la biblioteca y entramos en la cocina. Lo que en los estantes se aprendía como método, en la mesa se hacía costumbre. La casa de los Prevost tenía una puerta que no se cerraba del todo. Sonaba el timbre a horas dispares y Mildred alcanzaba un delantal, ponía agua a calentar y acomodaba un plato más sin preguntar demasiado. Esa naturalidad creó un paisaje que para Robert fue infancia. Sotanas colgadas en el respaldo de una silla, un misal apoyado junto a la salsera, un canto entonado con voz baja antes de empezar a comer. La iglesia no visitaba la casa como una institución lejana. Respiraba con la familia. En ese ir y venir la mesa se convertía en aula distinta a la biblioteca. Allí se practicaba lo que los libros enseñaban. Escuchar sin interrumpir. Preguntar con respeto. Agradecer lo servido. Compartir lo mejor que hay, aunque sea poco. Los sacerdotes traían historias de hospital y de cárcel, de escuelas parroquiales y de ancianos solos, de misiones en barrios complicados y de alegrías pequeñas. Mildred sabía honrarlas con atención. No necesitaba dar discursos. Bastaba con sostener la conversación, ofrecer un segundo pan, levantar la vista cuando alguien decía algo que le dolía. Esa combinación de comida caliente y palabras honestas dejó en Robert una asociación simple y poderosa. La fe se parece a una mesa abierta. No pasaba una semana sin que algún vecino asomara la cabeza para devolver un molde, pedir un favor o preguntar por una intención de oración. A veces se quedaban y el grupo crecía. Había tardes en que la cocina parecía parroquia y la parroquia parecía una extensión de la casa. Robert, que ya servía con gusto en el altar, encontraba aquí el otro lado del servicio. No era solo el rito, era el gesto concreto que lo sostiene. Acomodar sillas, acercar vasos de agua, secar platos, barrer migas. Nadie le decía que eso era importante. Él lo veía. La generosidad no se anunciaba, se practicaba. Esos detalles cotidianos empezaron a dibujar ciertas señales que el barrio notó.
El niño que madrugaba sin quejarse. El que sabía esperar el momento de hablar. El que jugaba a celebrar misa con seriedad desbordada para su edad, colocando una tela blanca sobre la mesa del comedor, reuniendo los hermanos y a veces improvisando un pequeño coro con los primos. A simple vista era juego. Para quien miraba con más atención era una inclinación que pedía cuidado. Años más tarde un hermano recordaría la frase casual de una vecina en los primeros cursos de escuela. Ese niño va a llegar muy lejos en la iglesia. En el momento sonó a cariño de barrio. Con el tiempo se volvió algo parecido a una profecía. La casa tenía su propio calendario litúrgico. En Adviento se encendían velas moradas y rosas sobre una corona improvisada. En Navidad se armaba un pesebre donde siempre aparecía alguna figura arreglada con pegamento escolar. En Cuaresma se recortaban hábitos para el silencio y se elegían renuncias al dulzor que costaban más de lo que parece. En Pascua el mantel era claro y la risa se sentía diferente. Nada de eso era espectáculo. Eran pequeñas marcas que dan forma al alma de una familia. Robert crecía aprendiendo que la fe no depende del humor del día. Tiene un pulso que viene de antiguo y te sostiene cuando te faltan fuerzas. Los sacerdotes que pasaban dejaban también su impronta en los hábitos de los niños. Uno enseñó a rezar despacio, saboreando las palabras. Otro explicó que servir al altar no termina en la sacristía, sigue en la vereda ayudando a quien carga demasiadas bolsas. Otro contó cómo se aprende a pedir perdón de verdad y a empezar de nuevo. Mildred, mientras tanto, hilaba esas enseñanzas con el hilo fino de su hospitalidad. Acompañaba con la mirada, reforzaba con un gesto, agradecía en voz baja. La autoridad de la madre no imponía, proponía. Por eso los hijos no sentían que vivían en un internado. Sentían que vivían en una casa donde todo tenía sentido. El barrio lo percibía y lo devolvía en confianza. Cuando alguna familia tenía un problema, llamaba a la puerta de los Prevost sabiendo que allí habría escucha y discreción. Cuando había fiesta patronal, se contaba con ellos para organizar. Cuando se necesitaban manos para pintar un salón o arreglar bancos, Robert aparecía con naturalidad. Entre la sacristía y la cocina se formó su vocabulario básico. Servir, agradecer, ofrecer, callar a tiempo, sostener al otro. Son palabras que luego aparecerían en sus homilías, pero aquí tenían la textura de los platos lavados y de las conversaciones largas. La mesa abierta también educaba la mirada hacia adentro. Había días de cansancio y de silencios. Mildred no disimulaba que la vida pesa. Ponía el mantel igual, calentaba lo que hubiera y sentaba a los suyos. En esos días se aprendía otra lección. La fidelidad no es emoción, es decisión. Se hace la oración aunque la cabeza esté lejos. Se bendice la comida aunque el dinero alcance justo. Se agradece al invitado aunque la agenda apriete. Esa constancia sin estridencias se volvió una escuela de perseverancia que marcó la manera de ser de Robert. Más tarde, cuando le tocó conducir en tiempos buenos y en tiempos recios, muchos lo describieron como sereno. Esa serenidad viene de aquí. No todo eran palabras religiosas y relatos de parroquia. La mesa era también espacio para risas, para anécdotas de escuela, para canciones viejas que alguien tarareaba mientras se repartía pan. Los sacerdotes contaban chispas de humanidad que a veces valían más que una lección formal. El que se había equivocado y supo pedir ayuda. El que descubrió que enseñar es aprender 2 veces. El que reconoció que sin comunidad uno se seca. En esos relatos se dibujaba una iglesia cercana, herida y alegre a la vez. Una iglesia que cabía en una mesa y que pedía manos dispuestas. Con el paso de los años esa mesa fue cambiando de mantel y de comensales, pero no de espíritu. Los hijos crecieron, las visitas rotaron, algunos se hicieron mayores y dejaron un hueco que se recordaba en silencio. Lo que no cambió fue la puerta a medio abrir. Ese detalle sencillo mantuvo una promesa. Aquí hay lugar. A fuerza de cumplirla, Mildred normalizó para Robert una idea que luego llevaría lejos. La iglesia,
para ser verdadera, debe parecerse a una casa que recibe. Desde esta cocina que aprendió a multiplicar panes y milagros, pasamos al siguiente tramo de la historia. Hemos visto cómo la hospitalidad se volvió catequesis viva y cómo el vecindario leyó en un niño señales de una vocación que crecía sin prisa. Ahora seguiremos esa intuición cuando salga del barrio y cruce fronteras. Veremos cómo aquella mesa de Chicago encontró eco en otras mesas y cómo la herencia aprendida en casa se convirtió en un estilo de servicio que, con el tiempo, resonaría en la iglesia entera. El legado visible de una vida oculta. Salimos de la mesa de Mildred y damos un paso afuera, al barrio que aprendió a reconocerse en esa puerta entreabierta. Lo que dentro de casa fue costumbre silenciosa, fuera se volvió memoria compartida. La hospitalidad de ayer se transformó con los años en gratitud concreta. El eco de aquellas conversaciones, de aquella olla que alcanzaba para todos, no quedó en anécdota. Se convirtió en una manera de mirar la historia familiar y decir aquí empezó algo bueno. Ese legado no buscó reflectores. Mildred jamás armó discursos sobre la familia ejemplar. Su teología fue poner el mantel, su pedagogía reservar un rato para leer, su política vecinal escuchar sin prisa. Lo notable es que esa suma de gestos mínimos resultó más elocuente que cualquier proclamación. Por eso, cuando el tiempo pasó y Dalton miró hacia atrás, no encontró un archivo de grandes eventos, sino una coherencia que resistió décadas. La noticia de que el primer papa nacido en Chicago cumplía años no se quedó en titulares, sino que encendió un gesto de pertenencia, recuperar su antigua casa para cuidarla como memoria viva. A ojos de muchos era solo una construcción de barrio. Para quienes conocían la historia, era un pequeño santuario de lo cotidiano. Es fácil pasar por alto el poder de una cocina humilde hasta que alguien conserva la casa y la abre para contar lo que allí sucedió. Entonces aparecen los detalles que sostienen una vocación. La lámpara que acompañó tareas y rosarios. La mesa donde un sacerdote dejó una frase que cambió el ánimo de todos. La esquina del pasillo donde un niño ensayó su primera homilía jugando. Esas escenas no caben en un museo solemne. Caben en los ojos de los vecinos que vuelven a entrar y dicen aquí nos sentamos, aquí aprendimos a dar las gracias. La memoria de Dalton no es nostalgia. Es reconocimiento de que en esa casa se aprendió a ser comunidad. También volvieron las voces. Antiguos compañeros de escuela y vecinos que habían visto a Mildred en misa, en la biblioteca, en la fila del supermercado saludando con paciencia. La describían con palabras sencillas y contundentes. Devota, activa, cercana. Así recordaban su modo de pasar, como quien no interrumpe, pero sostiene. De ahí nacía el clima que hizo posible que la vocación de Robert madurara sin prisa. Nada urgente, nada impuesto. Estudio a su tiempo. Trabajo sencillo. Vida fraterna. Lo decisivo sucedía en dos coordenadas que hoy parecen modestas. Dentro de casa y en la parroquia de la esquina. Si uno recorre esa biografía con calma, descubre que cada etapa pública tiene una raíz doméstica. La serenidad del pastor hunde los pies en la disciplina de las mañanas. La claridad del profesor se alimenta en el método de la bibliotecaria. La cercanía del sacerdote nace en la mesa que recibe sin preguntar. No hay salto mágico, hay continuidad. Por eso, cuando Dalton celebró más que una efeméride. Celebró la constancia de una madre que hizo de su hogar una escuela de fe, una pequeña universidad de hábitos y una parroquia de barrio donde la misa tenía traducción en platos y en cuadernos. El legado de Mildred también se hace visible en la manera en que el barrio cuenta sus propias historias. Hay una ética de fondo que ella sembró y que se reconoce en gestos compartidos. Un vecino que ve al otro con cansancio y le ofrece llevarle las bolsas. Una maestra que recomienda un libro al chico que se quiere ir antes del recreo. Un grupo de jóvenes que elige arreglar el salón comunitario un sábado. Nadie lo atribuye directamente a Mildred, pero todos saben que nació en casas como la suya. Allí se aprendió que la fe sin manos se enfría y que el conocimiento sin servicio se vuelve vanidad. Ese equilibrio, tan sencillo y tan raro, es su herencia.
En la vida del hijo, esa herencia tiene luz propia. Los periodistas suelen buscar momentos decisivos y nombres grandes. Pero cuando le preguntan de dónde viene su modo de estar con la gente, la respuesta vuelve al mismo lugar. Una madre que despertaba temprano. Una biblioteca bien ordenada. Una parroquia con bancos gastados. Un barrio que no se avergonzaba de rezar. Desde fuera, la trayectoria puede parecer una escalera de honores. Desde dentro, es un camino de fidelidades pequeñas repetidas hasta que se vuelven carácter. En la biografía del hijo brilla la constancia de la madre porque fue ella quien enseñó a no buscar aplausos, sino a terminar bien lo que se empieza. Hay, además, un signo que dice mucho del tipo de memoria que Dalton eligió preservar. No se levantó un monumento frío en una plaza anónima. Se cuidó una casa. Eso supone aceptar que el lugar donde se cocina la santidad es doméstico. Que la grandeza de una vida puede esconderse en decisiones minúsculas repetidas con amor. Que la iglesia, antes de ser catedral, es corredor, comedor, cocina. Ese gesto de la comunidad habla un idioma que Mildred habría entendido de inmediato. Resguardar lo pequeño para que no se pierda lo esencial. Imaginemos por un momento la escena de una visita guiada a esa casa una tarde cualquiera. Entran algunos niños con sus padres. El guía señala una fotografía en blanco y negro, una estantería, un mantel con bordes gastados. Cuenta que aquí se rezó temprano y se estudió con calma, que por esta puerta pasaron sacerdotes con historias que aún calientan la memoria, que desde esta mesa un niño aprendió a escuchar y a responder. Los visitantes salen en silencio, quizá con una pregunta más que con una respuesta. ¿Qué puedo hacer yo, hoy, en mi propia casa, para que la fe y el estudio y el servicio se vuelvan costumbre? Esa es la clase de legado que importa. El que no termina en un aplauso, sino que despierta una decisión. Y así, del mismo modo en que caminamos desde la mesa de Mildred hacia la gratitud del barrio, avanzamos ahora hacia el horizonte donde esa coherencia doméstica se vuelve estilo pastoral. Hemos visto cómo lo oculto se hizo visible sin grandes luces, cómo la casa se volvió memoria y la memoria, compromiso. El camino nos lleva naturalmente al cierre, donde esta historia de hábitos y de silencios se mira en el espejo del presente para ofrecernos una invitación. Porque la santidad que se cocina a fuego lento en una cocina de Chicago puede encender también nuestras casas, nuestras mesas y nuestras semanas. Allí nos espera la última palabra, no para terminar el relato, sino para pasarlo a la vida. Venimos de recorrer una casa, un barrio y una memoria que se conserva porque fue coherente. Al salir de esa puerta entreabierta de Dalton, el aire trae todavía olor a café temprano y a páginas que se abren. Lo que vimos no fue un espectáculo, fue una trama. La vocación no apareció como un rayo que parte el cielo, sino como un hilo que se enhebra cada día. Una madre que despierta a tiempo. Una familia que reza. Vecinos que intuyen y acompañan. Maestros que enseñan a pensar y a agradecer. Trabajos sencillos que enseñan a cuidar lo pequeño. Ese fue el camino silencioso de Mildred Martínez, y por eso su legado sigue vivo donde realmente importa, en las decisiones cotidianas. Si algo nos deja Mildred es una regla humilde y luminosa. Las grandes misiones suelen nacer en casas comunes donde se ama, se ora y se sirve en silencio. No hacen falta focos cuando hay fidelidad. No hacen falta discursos cuando hay ejemplos. En su cocina la fe se volvió costumbre y la costumbre se volvió carácter. Por eso, cuando la historia puso a su hijo ante el mundo, la voz que se escuchaba detrás era la de una mujer que eligió ser constante. Esa constancia, que parece poca cosa, sostiene más de lo que vemos. Te invito ahora a mirar hacia adentro. Recuerda tu propia historia. Quizá también empezó con un gesto pequeño. Tal vez alguien te llamó temprano por tu nombre. Tal vez hubo un servicio sencillo que hoy parece lejano, pero que te marcó para siempre. Recorre esas escenas con calma y pregúntate qué puedes volver a encender. Una lectura que abandonaste. Una oración que dejaste para después. Una ayuda concreta que puedes ofrecer sin que nadie te aplauda. Allí, en ese lugar concreto,
Dios sigue tejiendo vocaciones. Hagamos juntos una breve oración. Señor Jesús, gracias por las mujeres que sostienen la fe de nuestras casas. Gracias por Mildred, por su ejemplo de oración, estudio y servicio. Danos un corazón sencillo para amar en lo pequeño, manos dispuestas para servir y una inteligencia dócil a la verdad. María, Madre de la Iglesia, guarda nuestras familias en tu corazón. Amén. Antes de despedirnos, dejemos que esta historia nos deje una tarea. Mira tu mesa. Piensa a quién puedes invitar. Mira tu biblioteca, aunque sea un estante con pocos libros, y pregúntate qué verdad necesitas estudiar con paciencia. Mira tu parroquia, la de la esquina, y vuelve a hacerte parte. La santidad que vimos hoy no es lejana. Es posible. Empieza con la puerta un poco abierta, con la oración a la hora justa, con la disciplina que no presume y que sostiene. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios "Me llevo esto de Mildred" y comparte el video. Así más personas recordarán que en lo cotidiano Dios sigue tejiendo vocaciones. Suscríbete y activemos juntos este camino de fe. Nos vemos en un próximo video.